Saludos, continuamos con la lámina 4. Vamos ahora a proceder a aprender una técnica que sirve para colocar las cotas, o sea, las medidas que lleva el dibujo. Como pueden ver, el dibujo tiene todas las anotaciones de acotamiento que indican las medidas exactas entre cada uno de los puntos. Esto es importante en cualquier dibujo técnico porque en el momento que alguien va a leer un plano, debe poder verificar cuáles son las medidas que tiene en las diferentes partes de la composición del dibujo, entre ellas, y para efectos de fabricación también es necesario que aparezcan las medidas con total precisión. Entonces vamos a aprender una técnica para colocar todas estas medidas en un dibujo cualquiera. Para ello voy a utilizar un dibujo genérico que tengo acá y lo voy a acotar, y en él vamos a ver entonces todas esas técnicas de las cuales he hablado, y posteriormente la vamos a aplicar en la lámina número 4, en el brazo mecánico. Bien, lo primero que tenemos que considerar es que tenemos que tener en pantalla la barra de acotamiento o utilizar la opción del menú que se llama Dimension. Esta opción contiene todos los controles para poder hacer el acotamiento, pero también lo podemos hacer a través de la barra de cotas. En este momento no está en pantalla, pero que, como saben, a través de este control de botones, yo los puedo, estos controles acá, clic derecho sobre cualquiera de estos botones, la puedo activar. Aquí está, se llama Dimension, y aquí tengo la barra que me permite acotar. Así que lo puedo hacer tanto por la vía de esta barra de control como lo puedo hacer por acá. Fíjense que son los mismos controles que aparecen aquí que los que están acá. Bien, vamos a comenzar con el más simple. El más simple se llama lineal. Es este que se ve aquí. Se utiliza para acotar cotas que van en forma horizontal o vertical. Por ejemplo, si yo quiero acotar la distancia entre este punto y este punto, como es horizontal, utilizo este control, que es lineal. La forma de aplicarlo es activar el control, el comando, y luego hacer clic sobre los puntos extremos que deseo acotar. Por ejemplo, aquí hago clic aquí, y luego un clic donde va a quedar la cota. El procedimiento es bastante sencillo. AutoCAD se encarga de colocar la medida automáticamente. Total que nosotros no tenemos que hacer sino hacer 3 clics para aplicar esta técnica de acotamiento. Si fuese vertical, el procedimiento es similar. Clic acá, amplío para estar seguro de que el punto que estoy tomando es el correcto, porque si no puede tomar el de arriba y entonces me estaría dando un valor falso. Acá bajo, y por ejemplo si quiero llegar hasta aquí, aquí es muy importante usar el snap para garantizar los puntos. Este sería el punto extremo, lo llevo hasta aquí. Observen aproximadamente la medida que estoy dejando del dibujo a la cota. Aquí es importante aprender algunos nombres. Esta línea que está acá se llama línea de cota, mientras estas líneas que son verticales y que parten del dibujo se llaman líneas de extensión de cota. Entonces la línea de cota debe separarse del dibujo. Aproximadamente en un dibujo del tamaño que estamos trabajando nosotros, debería tener una separación de unos 10 milímetros, entre 10 y 15 milímetros de separación. Sería lo prudente. Nunca debe quedar muy pegada ni muy separada.
Entonces, es algo que no hay una norma, pero sí la experiencia más o menos indica dónde debe quedar. Otro detalle importante con estas cotas es que el número debe verse claramente y aquí no se ve claramente, el número está muy chico. Igual las flechas tampoco se ven claramente, deberían verse un poco más grandes. Y la separación entre el dibujo, entre el contorno y la cota, a la línea de extensión de cota, debe existir y debe verse. Aquí tampoco se ve, es muy pequeña. Entonces, esas características o parámetros se pueden corregir. Y se corrigen haciendo el procedimiento siguiente. Hacen clic sobre cualquier cota, clic derecho, y van a la opción de propiedades. En el menú va a aparecer un panel al lado izquierdo y en ese panel vamos a poder corregir todos esos parámetros. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que este panel es bastante largo porque tiene muchas subdivisiones. Cada subdivisión corresponde a una parte de la parametrización que se puede hacer a una cota. Aquí se ve claramente que, por ejemplo, está subdividido en líneas y flechas, lo que controlaría los parámetros de las líneas y de las flechas. Luego tenemos el texto, que serían los números, la forma en que se coloca el número dentro de la cota, se llama fit. Las unidades pueden ser, por ejemplo, para controlar la precisión del número de decimales que va a llevar. Y así, hay varias subdivisiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es controlar el tamaño de la flecha. El tipo de flecha lo voy a dejar como está, aunque pudiera cambiarlo aquí, porque hay varios tipos de flechas que se pueden aplicar. Pero voy a cambiar aquí donde dice tamaño de la flecha. Y tipo de flecha, acá donde dice 2.5, lo voy a cambiar a 5. Vamos a ver cómo incrementa el tamaño. Ahí se ve. También debo controlar el tamaño de los números. Entonces, el tamaño de los números los controlo aquí en la sección de texto. Busco donde dice tamaño del número, acá, text height, y lo voy a poner también en 5. Vamos a ver cómo se ve. Hay que tener resaltado la cota que queremos modificar para que esto funcione. Así que vamos a ponerlo aquí en 5. Bien. Bueno, está aceptable el tamaño. Muy bien. Los otros controles que deberíamos cambiar son entonces la separación aquí. La separación, debo presionar acá para activarlo. La hacemos acá en la penúltima opción del control de líneas y flechas. Entonces está en 1.25, vamos a subirlo a 5. Aquí es a 2 y aquí es a 5. Correcto. Observen que ya aquí se separó del dibujo, debería quedar así. Y la que controlé primero, que es esto que se llama Extension Line Extension, es esta punta de acá, que también tiene que controlarse el tamaño, porque si está muy pequeña no se ve bien y si está muy grande tampoco. Entonces hay que colocarlo en un tamaño aproximadamente de la mitad del tamaño de la flecha. El tamaño del número por lo general es el mismo tamaño de la flecha y esta separación podría ser también el mismo tamaño de la flecha. Así que el tamaño de la flecha como que controla el tamaño de todo lo demás. Esto hay que hacerlo para cada uno de las cotas porque todas deben verse de manera uniforme. No puede ser que haya una cota más grande, una más pequeña, una con flecha más grande, una con flecha más pequeña. Todas tienen que ser de la misma forma. Entonces, acá, para aplicar el mismo procedimiento a esta, yo no voy a utilizar el panel de control, sino que voy a utilizar una forma más rápida, que es utilizar este comando que está aquí, que se llama Match Properties. Este botón me permite copiar las propiedades de un objeto en otro. Así que observen que copié la propiedad de la cota, esta que ya había arreglado, a esta y me queda exactamente
con los mismos tamaños de flecha, número, etc. Esa es la forma que se aplica. Por lo tanto, uno por lo general hace todo el acotado y luego corrige una cota y posteriormente aplica Match Properties a todas las demás para ajustarlas al tamaño deseado. Voy a cerrar esto porque ya no lo necesito y voy a proceder a hacer el resto de las cotas. Por ejemplo, aquí esta cota sí, debería estar inclinada para que fuera paralela. Entonces no puedo hacerla utilizando este comando porque me quedaría recta, me quedaría vertical o horizontal. Por lo tanto tengo que usar la segunda, esta que se llama Alignment. Igualmente toco los dos puntos inicial y final, subo aquí aproximadamente el mismo tamaño que estoy dejando en los demás y ya tengo la cota. Si utilizo Match Properties y uso ese como base, pues saco el tamaño rápidamente y ahí lo tengo. Igual puedo hacer con todas las demás. Es un procedimiento bastante sencillo. Si voy a acotar un círculo, puedo hacerlo con diámetro, como dice acá, o puedo hacerlo con radio, como dice acá. Cualquiera de los dos podría servir. Si uso diámetro, toco el círculo y como pueden ver ahí aparece ya el círculo. Las cotas de diámetro siempre se colocan de manera inclinada, nunca recta aquí ni recta aquí. Tienen que estar inclinadas. ¿De acuerdo? Entonces acá voy a aplicarle también su respectivo control de tamaño. Aquí se ve que el símbolo de diámetro seguido del tamaño del diámetro. Vamos a aplicar un acotamiento de arco aquí. Entonces el acotamiento de arco se hace con este. Toco el arco y toco el punto donde quiero que aparezca el valor. En este caso, tanto para el diámetro como para el radio se utilizan 2 clics. En cambio, para las cotas lineales se utilizan 3. Bien, aplico de nuevo Match Properties. Tomo cualquiera de estas, clic y ya tengo acotado el radio. Bien, una forma adicional de acotar es utilizando este control que me permite acotar de forma consecutiva. Por ejemplo, si yo quiero acotar al lado de acá, marco aquí y le doy clic acá. Acá, perdón. A ver. Aquí está. ¿Ven? Entonces, si yo tengo varias cotas continuas, una al lado de la otra, es preferible acotar, acotar la primera de manera independiente como lo hicimos y las siguientes utilizando este control. Entonces lo voy a volver a hacer para que se vea el procedimiento. Tengo esta cota, luego oprimo aquí, se llama continua, y debo darle un enter porque él necesita saber a partir de cuál va a comenzar. Entonces le doy un enter, aquí, toco aquí, enter, ahí está, un clic, y ahora voy a el punto siguiente. El punto siguiente sería este que está aquí, y observen que cuando yo hago clic allí, él automáticamente coloca la cota en la misma línea que estaba la anterior, con el mismo tamaño de número y finaliza justo donde yo indiqué, dejando el espacio aquí de separación adecuado. Entonces es importante utilizar esto cuando tenemos muchas cotas seguidas una al lado de la otra. Otra cosa importante es que visualmente tenemos que hacer que las cotas resalten con relación a la figura o al contorno. Entonces para eso lo mejor es resaltar el contorno colocándole un grosor de línea. Vamos a colocarle un grosor de línea a esto y recuerden que para que se vea el grosor de línea tiene que estar activado el botón de grosor. Y ahí ya vemos entonces con claridad las cotas y el contorno. Esta es la forma como debería quedar un dibujo. Voy a colocarle grosor a este también.
así debería quedar un dibujo terminado, resaltando el contorno de manera que se vea claramente cuál es el dibujo y cuáles son las cotas. Bien. Bien, entonces una vez que ya sabemos utilizar todos los comandos de control de acotamiento, voy a detener acá el video y en el próximo video vamos a aplicar todos estos comandos en nuestro brazo mecánico, en la lámina número 4.